Vea pues, con muy poquitos ingredientes vamos a preparar una ensalada tan deliciosa que cuando la pruebe va a entender por qué siempre la vuelven a pedir. Empiezo con 2 tallos de apio. Ese ingrediente me gusta muchísimo porque aporta un toque fresco y un sabor muy agradable que combina perfectamente con la dulzura natural de las frutas. Lo primero que hago es lavarlos muy bien bajo el chorro de agua para retirar cualquier impureza. Después, retiro cuidadosamente esas hebras que a veces resultan un poquito molestas al momento de comer. Una vez limpios, corto los tallos en trozos muy pequeños para que cada cucharada tenga un poquito de todo. El otro día un seguidor me dijo, ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de mango. ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia pues, suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora sigo con 2 manzanas verdes. Primero las lavo muy bien, luego las corto en rodajas y retiro completamente el corazón junto con todas las semillas. Después corto cada rodaja en cubos pequeños, procurando que todos tengan un tamaño parecido para que la mezcla quede muy bonita y uniforme. Y vea pues, cuéntenme algo, ¿ustedes preparan este tipo de ensaladas con manzana verde o prefieren la roja? Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Ahora tomo 50 gramos de almendras. Con ayuda de una tabla y un cuchillo las corto en trozos pequeños. No hace falta triturarlas demasiado, me gusta dejar algunos pedacitos un poco más grandes para que se sientan al comer. Llegó el momento de empezar a combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agrego primero las manzanas verdes, luego el apio que acabamos de cortar, incorporo las almendras troceadas y añado también 100 gramos de uvas pasas. Ahora preparo el aderezo directamente sobre los ingredientes. Agrego 200 gramos de yogur griego natural, después incorporo 2 cucharadas de miel de abejas, finalmente exprimo el jugo de un limón. Ahora sí llega uno de los momentos que más disfruto. Con una cuchara grande comienzo a mezclar cuidadosamente todos los ingredientes. Mientras la voy mezclando ya provoca servir un plato de una vez. Es una receta perfecta para acompañar un almuerzo familiar, carnes a la parrilla, pollo al horno, pescado, pavo o incluso disfrutarla sola como una comida ligera o una cena fresca. Si esta receta les gustó, los invito a regalarme un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. También compartan este video con esa persona que disfruta preparar ensaladas ricas y fáciles. Y si todavía no hacen parte de esta familia, suscríbanse para que no se pierdan todas las recetas que seguimos compartiendo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, que Dios los bendiga, disfruten muchísimo esta deliciosa ensalada y nos vemos en una próxima receta aquí, en el canal de las ensaladas. Y decime pues, ¿la harías?